Gloria al Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga grande y poderosamente en este hermoso día domingo 26 de abril del 2020. Soy el pastor Roberto Carlos Peralta del Templo Jesucristo, el Buen Pastor de las Asambleas de Dios. Y es para mí un honor y una alegría poder estar con ustedes, ¿verdad?, en este precioso día para compartirles la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema que vamos a desarrollar: cómo ser librado de las falsas doctrinas, basados en Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el 16. Gloria a Dios. Ese tema es el que vamos a desarrollar hoy, con la ayuda, ¿verdad?, del reglamento local que tenemos nosotros en Asambleas de Dios, donde están detalladas las 16 verdades fundamentales que forman lo que es nuestro credo, nuestra doctrina, nuestra base de comunión. Y en base a eso vamos a desarrollar el tema de hoy, pero vamos a ver algunos detalles, ¿verdad? Y algunas corrientes que actualmente se han levantado tratando de confundir al cristiano y desviarlo de la fe y de la sana doctrina. Gloria al Señor. Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo, ¿verdad? Este tiempo que vamos a compartir con cada uno de ustedes, dando la bienvenida a cada uno de los que nos están viendo ya. Hermana Pati Elvir, a nuestro amado pastor Godofredo Mejía, que nos está viendo, la hermana Xiomara Cárcamo, a mi esposa que ya está conectada aquí conmigo, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? A cada uno de ustedes les damos la bienvenida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos al Señor para que Él nos dirija a través de su Santo Espíritu. Padre bueno y eterno, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo, Padre, que tú has permitido aquí para que compartamos tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que sea tu Santo Espíritu dirigiendo mi vida, Señor, mis pensamientos, mi corazón, mi boca, para hablar conforme a tu santa voluntad, el mensaje que tú quieres dar en esta mañana. En el nombre de Jesús, reprende todo diablo inmundo de ceguera espiritual, todo diablo que quiera entorpecer de alguna manera esta transmisión. En el nombre de Jesús, Señor, échalo fuera, Padre, porque tú tienes el poder, Señor, para sacar todo mal espíritu, todo demonio, toda fuerza del enemigo, porque no hay nada más grande que tú, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, libertad para poder predicar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Empezamos un poquito después de las 10 por problemas de la red. A veces no se nos conecta a la hora, ¿verdad? Pero ya estábamos listos nosotros para iniciar a las 10 en punto, pero gloria a Dios por cada uno de ustedes. Bendecimos la vida, hermano Roberto Palacios de Kimberly, de los jóvenes, ¿verdad? De las jóvenes de allá de nuestra iglesia, y al hermano Roberto de los hombres, ¿verdad? Que están ahí al pie de la bandera. Gloria al Señor, en el nombre de Jesús les bendecimos. Gloria a Dios. Vamos a empezar con este tema. Esto es lo que les digo que vamos a desarrollar hoy. Vamos a ver las 16 verdades fundamentales que nosotros en Asambleas de Dios creemos. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura a Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el 16. Mire lo que dice la palabra del Señor en ese texto. Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el 16. Y él mismo, está hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra y nos dé revelación y entendimiento a través de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver este tema porque hemos visto nosotros ahorita por las redes y en el marco de esta situación que se vive a nivel mundial por el COVID-19, hay muchas personas que de repente con un corazón malo tratan de desviar al verdadero cristiano de la fe verdadera que está basada en la palabra del Señor. Y hemos visto que tratan de imponer sus ideologías, de tratar de poner sus propias doctrinas y desviar a la gente. Y ahorita hemos visto cómo se ha salido personas tratando de formar nuevas iglesias. Todavía no he averiguado a fondo esta cuestión, pero hay una que hasta salió ahorita en las redes que se llama Academia de Cristo. Créanme que no siento una muy buena percepción, o sea, no percibo algo muy sano en medio de estas cuestiones. Y así como esa, pues han salido un montón, ¿verdad? De que en realidad hay que ponerlas en tela de juicio. Pero nosotros vamos a tratar en esta mañana de afianzarnos en las bases que en Asambleas de Dios tenemos, que son las 16 verdades fundamentales que prácticamente están fundadas totalmente, ¿verdad?, en la Biblia. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos tener una base de comunión, necesitamos tener una doctrina firme para no ser desviados, para no ser engañados y caer, ¿verdad?, en otro tipo de doctrina. Entonces, ese es el objetivo que tenemos. Satanás es un estratega, diremos a manera de introducción, y él sabe que si logra meter todos sus demonios, sus servidores dentro de la iglesia, entonces él podrá hacer mayor daño. Satanás anda buscando la manera de cómo entrar en las iglesias, y la manera más sutil, podremos decir así, de que el diablo entra en una iglesia es a través de una doctrina contraria a la sana doctrina de Cristo, que es basada en los principios y valores del reino de Dios. Entonces, cuando el diablo mete este tipo de ideas dentro del corazón de una persona y esa persona se congrega en una iglesia, entonces prácticamente el diablo entró como en un caballo de Troya, ¿verdad? Se mete primero en la mente y en el corazón de los cristianos, y ese cristiano llega a la iglesia a tratar de imponer su nueva ideología, su nueva creencia. Entonces, de esa manera el diablo quiere que los cristianos sirvan como de caballo de Troya para entrar dentro de las iglesias. El diablo sabe que una vez que mete una falsa doctrina, una doctrina errónea dentro de una iglesia, él sabe que va a tener éxito, porque el objetivo de él es dividir. Una vez que divide, en realidad él está triunfando, porque una de las cosas contrarias a los conceptos bíblicos es la división. La unidad es de Dios, pero la división en realidad es promovida por el mismo Satanás. Y a través de las falsas doctrinas, el diablo quiere destruir. Dice, todos estamos expuestos a ser influenciados por los demonios, a cometer actos pecaminosos con nuestro cuerpo por la influencia de los demonios. Pero ellos están mayormente interesados en dañar las intenciones buenas de tu corazón y de tu alma, como el amor, el perdón, el acuerdo, la misericordia, la gentileza, la paciencia, el gozo y tu fe.
Entonces, el diablo no se interesa tanto en que tú peques ahí en la carne. Eso es uno de los objetivos, pero no el principal de él. El principal objetivo es entrar en tu corazón y destruir la creencia que tú tienes en tu Dios, la fe que tú tienes en tu Dios. Hemos visto ahorita cómo a través de las redes tratan de desviarte de esta sana doctrina. Bendigo a todos los pastores que se enmarcan en la sana doctrina de Cristo y en los mandamientos de la palabra de Dios y en estas doctrinas que tenemos nosotros en Asambleas de Dios, porque las tenemos de hace más de 100 años y en realidad son doctrinas respaldadas por Dios porque están basadas en la palabra del Señor. Por algo, ¿verdad? Asambleas de Dios, en realidad, hablando de una manera general a nivel mundial, somos la iglesia más grande del mundo. Somos la iglesia más grande del mundo porque hemos tratado de mantener esta doctrina y Dios respalda cuando se habla acerca de la sana doctrina. Entonces, vemos nosotros que el diablo quiere destruirte a ti, pero quiere destruir tu corazón, quiere destruir tu fe, quiere destruir de que tú olvides lo del perdón, que tú ya no tengas acuerdo en tu iglesia, que tú tengas esa rebelión en contra de tu pastor, esa rebelión en contra de tus líderes. El diablo anda buscando ese tipo de cosas porque sabe que logra eso, prácticamente está dividiendo a una iglesia. El diablo anda buscando entrar para dividir. Cuando mete una falsa doctrina o un legalismo dentro de la iglesia, comienza la duda. Mire que este es como un proceso, ¿verdad? Comienza la duda. Después el cuestionamiento, o sea, comienzan a preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no se hace así? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Entonces empieza el diablo a trabajar a través de ese hermano o esa hermana que entró a aquella falsa doctrina. Dice que primero comienza la duda, después el cuestionamiento. Después viene la molestia en aquella persona, después viene de estar molesto, ya no se aguanta y viene la discusión, comienza a pelear con otros hermanos. Y por lo último dice, viene la división. Esa persona se separa y posiblemente no solamente se separa a ella, sino que se lleva a unos cuantos que convenció. Mire cómo el diablo trabaja. Y el diablo puede trabajar de maneras tan sutiles como decíamos al principio. Ahorita una de las cosas con las cuales el diablo está aprovechando para vivir, que no es ni siquiera una falsa doctrina, es la parte política. En la parte política el diablo ha hecho estragos dentro de las iglesias porque por un partido político muchos cristianos, en realidad, yo digo así, muchos cristianos dicen a pelear por un partido político. No, es que yo soy de los partidos nacionales, no, es que yo soy de liberal, no, es que yo soy libre, que yo soy de aquí, que yo soy de allá. Dios mío, ¿qué es eso? Nosotros los cristianos somos apolíticos, no somos políticos. Estamos en contra de seguir una corriente política y comenzar a hablar de eso. No, yo digo que cada cristiano, si mantenemos eso de ser apolítico, debería de ser más bien prudente, inteligente y sabio. Que cada vez que haya elecciones usted venga y averigüe a las personas por las cuales usted va a votar. Pero si usted se enmarca, como quien dice, en un partido, y ese partido, usted dice, yo soy de este y yo de aquí no me muevo. Imagínese, o sea, que pueden poner a quien sea y usted tiene que votar por esa persona. En realidad eso no es nada sabio. Pero el diablo trata de meter ese tipo de discusiones dentro de las iglesias, para crear confusión. Uno de los consejos que se le da a los pastores también es, en realidad, si usted pertenece a una corriente política, no lo diga a su congregación para no crear división dentro de la congregación. Porque eso es lo que el diablo quiere, crear división. No seamos ignorantes en esta parte, hermano. El diablo quiere usar, de una u otra manera te quiere usar para poder dividir dentro de tu iglesia. Pero imagínese que el diablo usa partidos políticos, usa también
equipos de fútbol para dividir, elige hasta las mismas redes sociales para dividir, tantas cosas que el diablo trata de entrar dentro de la iglesia para poder dividir. El objetivo del diablo es dividir. Entonces nosotros vamos a aprender en este día a afianzarnos en nuestra doctrina, que de ahí vamos a creer nuestra doctrina porque está basada en la palabra de Dios y ahí no nos tiene que mover absolutamente nadie. En tu iglesia debes tener buenas actitudes, reflejadas en un buen sentido de pertenencia. O sea, ese buen sentido de pertenencia es que dice, bueno, mi iglesia es tal. Y usted lo dice con honor, usted lo dice con alegría, usted lo dice con respeto, ¿verdad? Habla en un buen sentido de la iglesia suya. Defiende su iglesia. Eso es tener un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a tal iglesia. Yo muchas veces le hago las pruebas a algunos cristianos y usted, ¿de qué iglesia es? Y se quedan pensando en el aire, no saben el nombre de esa iglesia. Pero también los he agarrado y le digo, ¿cuál es su pastor? ¿Cómo se llama su pastor? Y Beto le dicen, imagínense, no se saben el nombre de su pastor. Y más, no digamos si les pregunto, ¿y usted a qué zona pertenece y a qué distrito? ¿Y de qué región es? Ahí sí los dejé perdidos totalmente. Entonces, el sentido de pertenencia es que saber dónde pertenezco yo. Yo soy de las asambleas de Dios. Yo por ejemplo, yo digo, bueno, yo soy el pastor de una de las iglesias de asambleas de Dios, de Templo Jesucristo el Buen Pastor, ¿verdad? De las asambleas de Dios, pertenezco a la región norte, la zona 3, distrito centro. Entonces, eso le da a usted, como quien dice, un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a ese lugar. Entonces, todos debemos de saber el nombre de la iglesia, el nombre del pastor, de qué distrito somos, aquí hablando en lo que es Asamblea de Dios. Tenga ese sentido de pertenencia, porque muchos no se sienten parte de la iglesia. Otro dice que otra de las buenas actitudes que debemos de tener en nuestra iglesia es el sentido de pertenencia. Otro es una identidad en Cristo. Yo soy un hijo de Dios. Debe usted tener una identidad en Cristo, decir, yo soy hijo de Dios, lavado y comprado por la sangre de Cristo Jesús, que derramó Él en la cruz del Calvario por mí hace más de 2000 años. Y por esa sangre yo soy un hijo de Dios. Porque dice la palabra en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo el Espíritu Santo. Entonces, eso se llama tener una identidad en Cristo. Saber quién es. Pero hay personas que no saben quiénes son en Cristo. Ni les gusta presentarse como tales. En cualquier lado que usted vaya, preséntese como un hijo de Dios. Dígale, yo soy cristiano evangélico, no solamente cristiano, porque hoy el término cristiano está muy generalizado y a cualquiera le llaman cristiano. Con un brujo que tiene una sesión con alguna persona, el brujo lo conocen como maestro, y él cuando saluda al cliente que recibe ahí, bienvenido hermano, le dicen, bienvenido hermano, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros debemos de saber cuál es nuestra identidad en Cristo, debemos saber que fue porque Cristo nos salvó, nos rescató a través del sacrificio hecho en la cruz, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que yo tengo el Espíritu Santo viviendo en mí. Entonces, todas esas cuestiones nos dan una identidad en Cristo, como hijos de Dios. Pero también otras actitudes que debo de tener en mi iglesia es ser responsable y obediente con nuestras autoridades. O sea, debemos de ser responsables y obedientes con nuestras autoridades. Reconocer que no existen las iglesias perfectas. Es una actitud que debemos de tener. Que tu pastor va a tener algunas cosas que no te van a gustar de repente. Y eso es porque es humano. Porque él falla también. Los pastores planchamos, decía mi pastor, ¿verdad? Los pastores planchamos. Y en realidad somos humanos. En realidad tenemos cosas que de repente no le van a gustar a la congregación, pero dentro de la congregación también vemos nosotros los hermanos que tienen cosas que de repente no son
Pero por eso dice la palabra, y Dios nos dio un consejo. Ámense unos a otros, pero Dios dio otro consejo más fuerte. Sopórtense unos a otros. Perdónense unos a otros. Lleven las cargas unos a otros. ¿Por qué cree que Cristo hablaba de esa manera? Porque sabe Cristo que ningún ser humano en la tierra es perfecto. Que todos estamos en una lucha por llegar al cielo y estamos tratando de mantenerlo lo más firme posible para poder llegar al cielo. Entonces, dentro de tu iglesia debes de tener actitudes. No tienes ninguna iglesia perfecta, no estás dentro de una iglesia perfecta, no hay congregaciones perfectas, no hay pastores perfectos, pero todos tratamos de ir enmarcados allá en ese viaje que tenemos para llegar al cielo. Gloria a Dios. Debemos ser firmes en lo que creemos dentro de nuestra iglesia, para no caer en las trampas del enemigo, tales como una sana doctrina a seguir, que es lo que vamos a desarrollar hoy a través de el reglamento local. Debemos de creer, de ser firmes en lo que creemos dentro de nuestra iglesia para no caer en las trampas del enemigo, tales como una sana doctrina que seguir, un sentido de pertenencia, una identidad, ser responsables y dirigentes a nuestras autoridades y reconocer que no hay personas ni iglesias perfectas. Esas son las actitudes. Veamos a continuación lo que tenemos que hacer para ser librados de una falsa doctrina. En primer lugar, debemos de ser firmes en nuestra doctrina o credo. Efesios 4:14 de nuestro texto dice para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean, dice, con astucia las artimañas del error. Ser firme en nuestra doctrina. En este primer punto nos vamos a enfocar en nuestra doctrina, destacando las 16 verdades fundamentales en Asambleas de Dios, pero antes veamos algunas corrientes contrarias a nuestra doctrina, tales como el movimiento ecuménico, que esto se mueve a nivel mundial. ¿Qué es el movimiento ecuménico? El movimiento ecuménico es un movimiento que promueve la unidad entre todas las iglesias cristianas. Bueno, y no cristianas. O sea, el movimiento ecuménico, el objetivo principal de este movimiento en realidad es unir a todas las iglesias que creen en un Dios, unirlas en una sola iglesia. Ahorita se habla mucho acerca de un orden mundial, y dentro de ese orden mundial cabe lo que se llama el ecumenismo. O sea, el ecumenismo es una iglesia que gobierna a todos, los mete a todos en un solo costal, ¿verdad? Entonces nosotros como iglesia de Asambleas de Dios no vamos a estar en un mismo costal con un montón de iglesias que no creen lo que nosotros creemos, que se alejan de la verdad bíblica, que se alejan de los principios y valores del reino de Dios. Entonces, el ecumenismo no cabe en Asambleas de Dios. No podemos. Nosotros hemos sido muy cautelosos en esa parte de unirnos con otra iglesia, de compartir algo con otra iglesia. Claro que se ha hecho, pero hemos sido muy cautelosos en eso, en averiguar qué clase de doctrina tiene la otra iglesia, si no es muy alejada de lo que nosotros creemos. Porque existen dos direcciones, una cuestión que se llama de forma y otra de fondo. Hay cuestiones de forma que nosotros en Asambleas de Dios las podemos aceptar, pero no vamos a aceptar cuestiones de fondo. Por ejemplo, las cuestiones de fondo es nuestra doctrina. Las cuestiones de forma puede ser de que en alguna iglesia de repente las mujeres se tapan con un velo el pelo. Eso es una cuestión de forma que está en la Biblia y en realidad Pablo decía, eso no es de nuestras costumbres. No es algo que nosotros practicamos. Pero en realidad eso es una cuestión de fondo.
de forma, que en una iglesia pueden querer que las mujeres se pongan velo y en otra no, pero eso no afecta absolutamente en nada. Es una cuestión de pura forma. Pero una cuestión de fondo es que vayamos a unirnos a una iglesia en algún evento, en algo, donde ellos no creen, por ejemplo, a la Trinidad. Lo que nosotros creemos, que hay un Dios Padre, que hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Si hay una iglesia que no cree eso, entonces, ¿cómo me voy a unir a alguien que está creyendo algo, que no está creyendo uno de nuestros fundamentos en asambleas de Dios? Entonces, en esas cosas es que debemos nosotros ser cautelosos. En el movimiento ecuménico, en realidad, ahí aceptan todo. Ahí puede tener usted las creencias que tenga, pero ellos lo aceptan en un solo costal, los meten a todos. Entonces, ojo, el ecumenismo no es para los hijos de Dios. Nosotros vamos a mantenernos en los principios y valores del reino de Dios, en la sana doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Hay otro movimiento, el movimiento apostólico y profético. Dice, en el día de hoy se han levantado grupos y personas que se hacen llamar apóstoles y profetas, los cuales reclaman ser las cabezas o autoridad apostólica de la iglesia en general en determinada ciudad o región. Se proclama que dichas iglesias unidas bajo la autoridad apostólica supuestamente estarían llamadas a derribar toda barrera denominacional para venir a estar bajo la autoridad de los apóstoles y profetas. Bueno, ahí la cuestión es con esto de los apóstoles y de los profetas. Mi Biblia dice, ¿verdad?, que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista, y también dice que los apóstoles eran 12. En realidad hoy en día se ha levantado mucha cuestión de esto. Nosotros en Asambleas de Dios, por ejemplo, hablando acerca de los profetas, nosotros no, en Asambleas de Dios no ponemos ese título a nadie. En realidad no ponemos ese título a nadie, porque en lo que creemos es en el don de la profecía. Y las profecías ahora pueden ser, como quien dice en Joel 2:28 en adelante, habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo, que ahora el Señor puede hablar a través de un anciano, de un niño, si es posible, ¿verdad? Que claro, que ya tenga su habla desarrollada, ¿verdad? Y que tenga conciencia de las cosas. No es que va a agarrar a un niño recién nacido para hablar, ¿verdad? No. En realidad Dios puede usar a cualquiera hoy, ¿verdad? Que pueda hablar y puede dar su palabra a través de eso. Por eso nosotros en Asambleas de Dios no menospreciamos la profecía, pero no estamos, lo que sí en realidad no compartimos es el título de profeta. Porque esto como dice la palabra, ¿verdad? La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. De ahí Dios va a hablar de otras maneras. En realidad hoy vemos nosotros que Dios utiliza a cualquiera. Y ahora uno de los ministerios que más está, como quien dice, desarrollado, es la cuestión de maestros, la cuestión de pastores y evangelistas. Eso es lo que Dios está utilizando hoy a través en estos tiempos para poder hablar al pueblo. Pero a la hora que Dios quiere hablar y dar una palabra, la puede hacer a través de cualquier persona. Lo que pasa es que nosotros debemos de poner ahí, como quien dice en espera, cualquier profecía que se levante. No vamos a menospreciar las profecías, pero si la profecía tiene, como digamos, características que no van conforme a los principios y valores del reino de Dios, o que de repente se salen de la lógica cristiana. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que toda profecía, dice, edifica, consuela y exhorta. Cuando una profecía viene y no pasa ese filtro, en realidad prácticamente uno la puede descartar casi por completo. Entonces, en este tiempo nosotros no estamos creyendo tanto a esto de los profetas. Creemos que Dios ya habló, y habló a través de su palabra. La profecía más segura, más perfecta y más fiable que tenemos nosotros es esta. Es la palabra de Dios. ¿Quiere usted palabra de bendición para su vida? Pues agarre la Biblia, ábrala y comiéncela a leer.
Yo ahorita estoy leyendo de nuevo la Biblia, la he leído muchas veces, pero ahorita estoy volviendo a leer la Biblia. Acabo de prácticamente terminar los 5 primeros libros de la Biblia y los he repetido. Ha habido capítulos que los he leído hasta 5, 6, 7 veces. Los he leído completos y estoy disfrutando y viendo lo que Dios ha hecho, porque ya Dios lo hizo, ya eso está sentado, ya eso es confiable. Pero hay personas hoy en día que si un profeta no les dice algo, no creen a nada. Si la iglesia no tiene un profeta, esa iglesia no sirve. No, ¿qué es eso? Si Dios tiene un pastor ahí, Dios a través de ese pastor va a bendecir a su iglesia. Y debemos de aprender eso, porque hoy a través de este título de profeta se ha levantado mucha corrupción en el mundo. La cuestión igual de los apóstoles. Ahora el título de apóstoles es un título supremo en los que creen en esta cuestión. En Asambleas de Dios tampoco nosotros compartimos esto de apóstoles, ¿verdad? No compartimos esta cuestión. Creemos que la función de apóstol, el apóstol, si usted lo ve en la Biblia, es una persona que llegaba a un lugar, levantaba un grupo de personas, preparaba un liderazgo, dejaba a una persona encargada y seguía en otro lugar. Entonces es la función del apóstol. Ahora, ¿habrán apóstoles en función en Asambleas de Dios? Hay cualquier cantidad, hay miles en Asambleas de Dios a nivel mundial que pueden tener, como quien dice, la función de apóstol, porque ellos vienen, levantan iglesias en algún lado, dejan a alguien preparado, dejan un grupo de personas ya listas con ese líder y se van a otro lugar a levantar otra iglesia. Esa es la función de un apóstol. Pero no es que vamos a, como quien dice, a ponerle un título y sobre este título ahora caben todas las leyes, van a funcionar todas las leyes y la palabra del apóstol es la palabra mayor y aquí y nadie va a revocar la palabra del apóstol. Eso es lo que nosotros no creemos en Asambleas de Dios. No participamos de tal cosa porque tenemos un gobierno, tenemos un reglamento, tenemos la Biblia como nuestra base principal, ¿verdad?, de lo que tenemos que hacer. Entonces nos basamos a esas cuestiones. Yo soy pastor de una iglesia, pero yo estoy sometido a mis autoridades. Yo no soy, como quien dice, ahí el principal dentro de la organización, no. O sea, yo me someto a mis autoridades. Yo tengo un presbítero de zona, de distrito, perdón, uno de distrito, pero también tengo uno de zona, pero también tengo uno de región. Y me someto a mis autoridades allá en la parte ejecutiva de Asambleas de Dios. Hay ¿cómo se llama? Alguien principal que está, como quien dice, liderando aquí a nivel de Honduras, pero él también está amarrado a otra autoridad. Entonces, vamos a ver en el desarrollo del mensaje cómo es nuestro gobierno. Entonces vemos esto, que en la cuestión de apóstol y de profeta, nosotros en Asambleas de Dios no creemos en la parte del título, sí en las funciones, no menospreciamos las profecías. Dios puede hablar a través de cualquiera, esa es nuestra función. Hay otro movimiento que se ha levantado, que es el movimiento del Evangelio de la Prosperidad. La teología de la prosperidad, a veces llamada Evangelio de la Prosperidad, es una creencia religiosa compartida por algunos cristianos, quienes sostienen que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para con ellos, y que la fe, el discurso positivo y las donaciones a causas religiosas aumentarán la riqueza material propia. En realidad, ahorita el movimiento del Evangelio de la Prosperidad se ha levantado, uno de los más fuertes ahorita para tratar de engañar a la gente, enfocando a la gente en que el simplemente dar, como quien dice, te hace ganar todo. En realidad el principio de dar es un principio que yo lo he comprobado en mi vida en lo personal y es un principio maravilloso, un principio de bendición total. Porque está aquí en la Biblia, está en la Biblia.
y lo he practicado toda mi vida, he sido una persona dadivosa, mis padres me enseñaron eso y eso ha venido a ser bendición para mi vida. Pero no nos vamos ya en la parte ministerial no nos vamos a enfocar solamente que el hecho de dar te va a salvar de todas las cosas, no. Y no vamos a hablar como hablan ellos, que si tú no estás en bendición, tú no estás rico, es que andas en pecado, que andas caído de repente. No, vemos nosotros en la Biblia que Dios permitió muchas pruebas, muchas dificultades a muchos de sus hijos para después darles grande bendición. Pero no significa que el hecho de que estás en pobreza es que estás en pecado. Esa es una de las cosas que ellos enseñan. Y en realidad nosotros en Asambleas de Dios hablamos de la sana doctrina. Sí hablamos del principio de dar, claro que sí, porque está en la Biblia y es una de las cosas que tenemos entre las 16 verdades fundamentales, verdad de lo que creemos, pero sabemos cómo desarrollarlo en base a la palabra de Dios. El Evangelio de la Prosperidad trata de enseñarle a la gente que a través de la bendición financiera es la conexión con Dios. Y eso no es así. Eso no es así, ¿verdad? Entonces nosotros en Asambleas de Dios no estamos creyendo ni somos partícipes de la manera como ellos enseñan acerca de la bendición que Dios da cuando tú das, ¿verdad? No lo hacemos de esa manera. Y está también otra corriente que es el modernismo, que ha entrado con música, con moda, con lenguaje, con libertinaje dentro de las iglesias. Hoy vemos en las iglesias tanto libertinaje en algunas de ellas, que ahí hasta hoy hemos visto coros de danzas y cuestiones así. Ya miraba yo en las redes iglesias donde las mujeres salen en minifalda ahí a danzar, y eso ya cuestiones que ya entró, como quien dice, mucha mundanalidad a la iglesia, y esa es una corriente, es el modernismo, que si tú no haces esto, en realidad no estás en lo nuevo. En realidad nosotros vamos en Asambleas de Dios, somos bastante, ¿cómo le llaman esta palabra? Tradicionales, o sea, no nos salimos. Tratamos de ir enmarcados en los avances, en tecnológicos y todo, pero siendo modestos en esto, ¿verdad? No siendo, como quien dice, destapados en esta cuestión del modernismo. Tampoco es que vamos a caer en legalismo, ¿verdad? Legalismos que en realidad hacen más daño que bien a las iglesias. Entonces, estas son de las corrientes que más se mueven hoy en día. Ahora veamos qué dicen nuestras verdades fundamentales en Asambleas de Dios. Y yo se las voy a leer rápidamente para no quitarles mucho tiempo. Miren lo que nosotros creemos en Asambleas de Dios. Son 16 verdades fundamentales. El propósito de este reglamento y de estas 16 verdades fundamentales, dice, es establecer principios y reglas que sirvan como base de comunión y unidad entre las iglesias y sus miembros, y que regulen las buenas relaciones cristianas. Y eso está basado en Amós 3:3 y en Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Cuál es la declaración de fe que nosotros creemos? Creemos que existe un Dios eterno, la 1 dice, que existe un Dios eterno manifestado en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos en un Dios que se ha manifestado de 3 formas diferentes. Jehová, Dios de los ejércitos, como el Padre, ¿verdad? Dios Padre, a Jesucristo cuando vino acá a la tierra, es de Jesucristo Hijo, Dios, ¿verdad? Dios que es Jesucristo, se manifestó en la persona de Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros en este tiempo de la historia humana, ¿verdad? El tiempo que estamos viviendo es el tiempo del Espíritu Santo, o sea, la manifestación del Espíritu Santo ahorita está con nosotros acá en la tierra. En esas cosas creemos: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En segundo lugar, creemos en la deidad de Jesucristo, en su nacimiento virginal, en su vida sin pecado,
en su muerte expiatoria, en su resurrección corporal y su ascensión a la diestra del Padre. Así como creemos que Dios, hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, porque vemos nosotros que hay varias iglesias que solo creen en Jehová, hay otras que solo creen en solo Jesús, y hay otras que creen solamente en la manifestación del Espíritu Santo. Pero también en esta segunda parte vemos que Cristo sí nació acá en la tierra, ¿verdad? Estuvo con nosotros por muchos años, que nació de una virgen, pero no adoramos a la Virgen, ¿verdad? A la Virgen María, porque vemos nosotros que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero sí, ¿cómo se llama? Creemos en ese nacimiento virginal y quién fue la Virgen María. Respetamos en realidad la vida de la Virgen María, porque fue una mujer excepcional, pero no, en realidad no puede ser intercesora, no puede ser como quien dice que nosotros nos vamos a dirigir a ella para poder nosotros dirigirnos a Dios. No, respetamos a la Virgen María como la persona que fue, que una persona usada por Dios. Pero en el capítulo 2 de Lucas dice, ella misma dice que necesita de su Salvador. No hay nadie en este mundo, no hay nadie en este mundo que no necesite de la intervención de Jesucristo para poder llegar al Padre. Entonces creemos en el nacimiento virginal de Cristo, en su vida sin pecado, no pecó, porque ahorita se han sacado un código de Da Vinci, no sé cómo le llaman al libro donde dicen de que Cristo se casó, tuvo mujer y tuvo hijos y que anda un descendiente de Cristo aquí en la tierra ahorita. Imagínense qué semejante bobada esa. El Cristo tuvo una vida sin pecado, no vivió, no tuvo una relación carnal como los hombres en el mundo tienen, sino que vino por una misión, la cumplió y tuvo una vida sin pecado. Por eso es que fue acepto delante de Dios, porque vino en la figura de un hombre, pero en realidad no pecó, y por eso fue acepto delante de Dios. Creemos en su muerte expiatoria, o sea que Él murió por mí. Creemos en su resurrección corporal, o sea, creemos que el cuerpo de Cristo resucitó y que ahí, como dice en Hechos, ¿verdad? En la ascensión, que Él subió, ¿verdad? Allá a los cielos. Creemos en su resurrección corporal, que estuvo por 40 días compartiendo con todos después de su resurrección, ahí en el tiempo que vivió con sus apóstoles, ¿verdad? Y con muchos, y Él compartió de manera corporal después de haber resucitado. Y su ascensión a la diestra del Padre, como lo leemos ahí en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Vemos ahí la ascensión de Cristo al cielo. En esas cosas creemos. Mire que solo les he leído 2 y mire qué montón de fundamentos tenemos ya, ¿verdad? Creemos a un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, en el nacimiento virginal de Cristo. Creemos en su muerte expiatoria, en la resurrección corporal, ¿verdad? En la divinidad de Cristo. Esas cosas creemos. En tercer lugar, creemos en el bautismo y llenura del Espíritu Santo, en sus frutos, dones y ministerios en beneficio de la iglesia y del creyente. Mire qué cosa. Creemos en el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Usted, si ya aceptó a Cristo, usted puede ser bautizado en el Espíritu Santo. Solo es un regalo, es un don de Dios. Solamente que usted lo busque, que usted lo desee y que le diga, Señor, tú me diste el don del Espíritu Santo, tú me diste este regalo, yo quiero ese regalo, Señor. Entonces usted va a ser lleno, ¿cómo que llama? A tener al Espíritu Santo, a ser bautizado en el Espíritu Santo, y la manifestación de ese bautismo es que usted va a hablar en nuevas lenguas. Eso es suyo. Si usted es un hijo de Dios, eso es suyo. Nosotros creemos en eso. Si hay una iglesia en realidad que no cree en eso, en realidad no puede formar parte de la Asamblea de Dios, porque nosotros que somos una iglesia pentecostal, o sea que no creemos que el día de Pentecostal fue aquel día que el Espíritu Santo que descendió a los que estaban reunidos ahí, a 120 personas. No creemos que solo fue ese día. No, nosotros creemos que ese fue el inicio de lo que Dios iba a seguir haciendo hasta que Él viniera. Entonces nosotros creemos en que el Espíritu Santo bautiza y que da dones a todos para beneficio, dice, de la persona y en beneficio de la iglesia.
En cuarto lugar, creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, infalible en contenido e infalible como regla de fe y práctica del creyente. Creemos que la Biblia es la palabra infalible, inspirada por Dios, infalible, o sea que no falla, en contenido e infalible como regla de fe y práctica del creyente. ¿Cuál es la palabra más segura que tenemos? No es la palabra de un profeta, es la palabra de Dios, la que ya está escrita. En eso nosotros creemos, porque hoy en día hay iglesias que la palabra del profeta vale más que la palabra de Dios. En Asambleas de Dios creemos nosotros que esta palabra vale más que cualquier cosa que cualquier persona pueda hablar. La palabra de Dios, si la palabra de Dios lo dice, créalo. Ahí no hay ¿cómo se llama? Forma de equivocarse. Quinto, ¿qué es la quinta cosa que creemos? Creemos en la salvación del hombre, que se obtiene por gracia, no por dinero, no por otras cosas, ¿verdad? Creemos que la salvación del hombre se obtiene por gracia, mediante el arrepentimiento del pecado y la fe en el sacrificio de Jesucristo. Yo aquel día les enseñaba en un mensaje anterior cómo es que aceptamos a Cristo. Nos arrepentimos primero, lo confesamos con nuestra boca, pero creemos en nuestro corazón. Y cuando hacemos eso, somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque no merecíamos ser salvos, pero por gracia somos nosotros salvos, ¿verdad? Por gracia somos nosotros salvos. En sexto lugar, creemos, dice, que la iglesia, dice, es el cuerpo de Cristo, morada de Dios por el Espíritu Santo. Y cada creyente nacido del Espíritu Santo forma parte integral de la Asamblea General de los Santos y de la Iglesia del primogénito, los cuales son inscritos en los cielos, y que la evangelización del mundo y el discipulado son los instrumentos que Dios utiliza para que la humanidad conozca al Salvador Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo, formamos parte de la congregación de los santos, y que la evangelización y el discipulado son los instrumentos que se utilizan para hablar, para que la gente conozca a Cristo. Eso es lo que creemos. Evangelizar y discipular son los medios, son los métodos que nosotros utilizamos para poder enseñarle a la gente. Por ejemplo, nosotros evangelizamos a las personas, ganamos a las almas para Cristo, pero inmediatamente después de la evangelización sigue lo que es el discipulado. Discipular a la persona significa enseñarle qué es la palabra del Señor, qué significa lo que va a ir a hacer, qué es el bautismo, ¿verdad? Eso nosotros le enseñamos para que la gente sea instruida. Entonces evangelizamos y, ¿cómo se llama? Y discipulamos, para que la gente entre en el conocimiento en realidad de la palabra del Señor. Porque si una persona no se discipula, no se va a poder integrar a la parte, como quien dice, ministerial de la iglesia. Necesitamos preparar a nuestra gente para que ellos se entren ahí a servir en un ministerio en la iglesia. Dice que somos el cuerpo de Cristo. En séptimo lugar, dice que creemos que Dios ha establecido un plan financiero para el sostenimiento del culto y el avance de la predicación del evangelio. Todo aquel que participa en dar con generosidad y alegría para el reino de Dios, el Señor lo bendice. Eso lo dice la palabra del Señor. Claro, ahorita nosotros en Asambleas de Dios tenemos el plan financiero que se utiliza, son los diezmos, las ofrendas y las primicias. Las primicias las practicamos una vez al año. Las ofrendas las practicamos cada vez que nos congregamos en los cultos normales de la iglesia. Y el diezmo, que ahorita prácticamente hablar de diezmo a los pastores lo hacen pedazos. La gente que no comparte estas cosas lo despedazan a los pastores por esto, como si los pastores no tuvieran derecho a tener, como quien dice, un ingreso para sostenerse él y su familia. Yo bendigo a las congregaciones que en realidad en medio de esta situación se han acordado de sus pastores. Estoy hablando de una manera general, ¿verdad? De sus pastores, porque ahorita los pastores no queremos hablar de esto porque el mundo nos critica, el mundo dice,
que pícaros, que aquí, que allá, y comienzan a decirnos de toda clase de cosas. Pero ahorita que se abre esta ventana, porque en Asambleas de Dios tenemos un plan financiero, y claro, el plan financiero que utilizamos en Asambleas de Dios es basado en la Biblia, el diezmo, el que el Señor enseñó al pueblo allá en el tiempo de la ley. Y muchos pueden decir, no, es que eso ya no es del tiempo de hoy. Y por eso es que nosotros lo hablamos como plan financiero. ¿Y de dónde agarramos este plan financiero? De la Biblia, que es hablar, dar el 10% de la ganancia para que la familia pastoral tenga un ingreso, ¿verdad? Y ese es el plan. O sea, el principio no es el diezmo que está hablando en la ley. El principio es dar. En la manera que usted da, entonces de esa manera Dios lo bendice. Pero hablando de plan, en realidad, como quien dice, el modelo que se tomó es el modelo que se habló en el Antiguo Testamento. El modelo que se habló en el Antiguo Testamento. Ese es el modelo que en Asambleas de Dios nosotros tenemos. Hay otras congregaciones, hay otras iglesias que el plan financiero de ellos es otro. Lo respetamos de igual manera. Pero en Asambleas de Dios es nuestro plan financiero. Diezmos, ofrendas y primicias. Primicias una vez al año, ofrendas cada vez que nos congregamos, y los diezmos, pues nadie está obligado a dar diezmos en la iglesia, como quien dice que le van a imponer la obligación. Tiene que ser como miembro, con lo que hablamos al principio, que usted tiene sentido de pertenencia, y usted dice, yo pertenezco a esta iglesia. Bueno, y una de mis obligaciones es ver por la familia pastoral. Y una de las cuestiones que enseña la Biblia es a través de esto. La manera que podemos sostener a la familia es a la familia que está sirviendo ahí, es a través de esto. Entonces, nadie está obligado. En la iglesia nadie lo van a echar fuera porque no diezma. Ese es como quien dice, un deber que deben hacer en el corazón de la persona, del cristiano, para poderle dar. Bueno, yo espero de repente que no me vayan a criticar por esto, pero tenía que decirlo porque hay millones de pastores de repente a nivel mundial que están haciendo lo que estoy haciendo, dándole alimento al pueblo, preparándonos y dando lo mejor que tenemos para la congregación que Dios nos encargó. Y no lo hacemos simplemente por eso, sino que Dios nos ha encargado esto y tenemos que hacerlo. No podemos escaparlo. Ay de mí, decía Pablo, si yo quiero escaparme de tal cosa. O sea, en realidad tenemos que hacerlo porque es una responsabilidad con Dios. Pero la iglesia en sí también tiene que ver la manera de ese compromiso que tiene con Dios primeramente y con la familia que está sirviéndoles a ustedes ahí. Gloria a Dios. Que Dios nos guarde de todo, ¿verdad? Mal comentario, porque en realidad yo lo hago con una buena intención para que usted también sea bendecido, porque Dios bendice eso, y eso es algo que nosotros creemos. Cuando usted participa de eso, le digo a alguien que lo ha participado de eso casi por 24 años, todo el tiempo que he sido cristiano, he participado del diezmar, del dar primicias, del ofrendar, del ayudar a la iglesia. Esa es la manera de que he actuado toda mi vida, y Dios me ha bendecido de una manera extraordinaria. Dios ha sido fiel, nunca me ha faltado la comida en mi casa, ni me faltará, porque Dios es fiel a su palabra. Una de las cosas que Dios habla en la Biblia, y la única donde Él dice que lo prueben, es en eso, ¿verdad? Y usted lo puede hacer sin fe siquiera, solamente pruébelo. Y dígale, bueno, es que la Biblia dice que hay que probarlo, pruébelo y va a ver la bendición de Dios sobre su vida. En octavo lugar, que la oración es el medio por el que nos comunicamos con Dios para agradecerle y compartir con Él nuestros problemas, deseos, necesidades y metas. La oración es el medio que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios. 9. En la sanidad divina en beneficio de la humanidad, manifestada en el Antiguo Testamento, en el ministerio de Jesucristo, en la tierra y a través de la obra del Espíritu Santo. Nosotros creemos en que Dios sana en este tiempo, que Dios puede hacer milagros en este tiempo. Creemos también en el punto 10, practicamos, dice, el bautismo en agua por inmersión y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un símbolo exterior de la purificación interna que Dios ha efectuado en el creyente a través de la sangre de su Hijo Jesucristo para andar en novedad de vida. Es una representación
que nosotros hacemos, ¿verdad? De que estamos comprometiéndonos con Dios, que le estamos siguiendo a Dios. Estamos siguiendo a Dios y creemos en el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No solamente en el nombre de Dios, no solamente en el nombre de Jesús, no solamente en el nombre del Espíritu Santo, sino que en el nombre de los tres, que los tres forman a un solo Dios. Entonces nos bautizamos de esa manera y es una práctica que nosotros tenemos en Asambleas de Dios. Punto número 11. ¿En qué cosas creemos? Participamos de la Santa Cena con los elementos de pan y vino, símbolos, o sea, de manera simbólica, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra participación en su naturaleza. Esto tiene el significado de la participación nuestra en la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Es en una memoria de sus sufrimientos y su muerte, y es una profecía de su segunda venida. Debe de ser practicada por los creyentes desde ahora y hasta su venida. En la iglesia en que nosotros estamos, Asambleas de Dios, practicamos la Santa Cena. ¿Cómo? Recordando, lo hacemos a través del pan y el vino como símbolos. No es que estamos comiendo la carne y bebiendo la sangre, no, sino que simbolizamos la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, recordando todo el sacrificio que él hizo en la cruz, pero también estamos como quien dice anunciando la segunda venida de Jesucristo. En nuestras iglesias participamos de la Santa Cena. Si hay otras iglesias que no lo hacen, pues ya es cuestión de ellas, pero en Asambleas de Dios nosotros sí participamos de la Santa Cena, que lo vamos a hacer prácticamente el próximo domingo. El 12, punto número 12, practicamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La plena santificación es la voluntad de Dios para todos los creyentes. Practicamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, y esa santidad nosotros la practicamos hasta el último día de nuestra vida. ¿Que nos vamos a equivocar? Claro que sí. Pero para eso está el arrepentimiento, el perdón y el compromiso nuestro de no volver a caer en esa situación. La santificación, recuerden que es inmediata en el momento que usted acepta a Cristo. En ese momento usted está limpito. Como decía G. Ávila, ojalá usted se muera en ese momento porque ahí usted está limpio de todo pecado. Pero claro, la mayoría seguimos viviendo. Y en medio del camino está una santidad que le llama santidad progresiva. A esa santidad es la cual nosotros todos los días nos estamos limpiando y tratando de estar limpios en la manera más posible que podamos, ¿verdad? O sea, que tratamos de estar alejados del pecado, alejados de la contaminación. A esa santidad se le llama una santidad progresiva. O sea, que cada día usted se vuelve más santo. Cada día usted se vuelve más santo. Porque usted se aleja más y más y más del pecado. Y está la santidad culminante, que es cuando ya Cristo venga. Y si usted está ahí, ¿verdad? Y viene el arrebatamiento, en ese momento su santificación va a ser total. Porque dice que Dios en ese momento que va subiendo arriba, sus cuerpos son transformados. Y en ahí la santidad viene a ser así como los ángeles, ¿verdad? Como los ángeles que están en el cielo. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia, punto número 13. En la resurrección de los muertos, la transformación de estos y en la segunda venida de Cristo. O sea, eso lo damos por sentado. Creemos que Cristo va a venir un día y que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Creemos en la transformación de los muertos en Cristo y de los que estemos vivos también. Y creemos también en la segunda venida de Cristo. Hay muchas iglesias que no creen en eso, pero en Asambleas de Dios nosotros creemos firmemente que Cristo un día va a venir por nosotros. Un día va a venir por nosotros. Puede ser que sea hoy, puede ser que sea mañana, puede ser que sea dentro de 1000 años, ¿verdad? Pero Cristo va a venir un día. Cristo va a venir un día. Y eso nosotros lo hacemos, lo damos por sentado, ¿verdad? Creemos en eso. En 14, creemos que después del arrebatamiento de la iglesia habrá un periodo de tribulación sin parangón para este mundo. O sea, creemos que después de que Cristo arrebate la iglesia, aquí en la tierra va a quedar un tiempo de tribulación. La iglesia no va a pasar esa tribulación, porque va a ser arrebatada juntamente con Cristo allá en las nubes. Entonces, la iglesia no pasa el tiempo de la tribulación. Eso es lo que nosotros creemos en Asambleas de Dios.
15. Que en el reino milenial Cristo gobernará el mundo con participación de la iglesia y será un reino de prosperidad y justicia y paz. O sea, creemos que va a haber un milenio, que después de la gran tribulación, que son 7 años, ¿verdad?, de tribulación acá en la tierra, donde el anticristo primero engaña aún a Israel, ¿verdad?, por 3 años y medio, y después se da vuelta y se da a conocer como quién es, como Satanás mismo, ¿verdad? Y ese tiempo de tribulación acá en la tierra, después de eso viene un tiempo del milenio que le llamamos. Nosotros en Asamblea de Dios creemos en el milenio, que la iglesia va a venir acá a la tierra juntamente con Cristo a gobernar por 1000 años. Va a haber un gobierno acá en la tierra gobernado por Cristo y por los que han sido lavados y comprados por la sangre poderosa de Cristo. Y en el último lugar, ¿qué creemos en Asamblea de Dios? Que en el juicio final serán juzgados los ángeles caídos y lanzados al lago de fuego, lo mismo que el diablo, la bestia y el falso profeta, y quienes no se hallen inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Eso creemos en Asamblea de Dios. Sí creemos que hay un infierno, sí creemos que hay un cielo, y creemos que todos aquellos, al igual que el diablo, que el falso profeta, que los ángeles caídos van a ser echados al lago de fuego, así de esa manera van a ser echados aquellos que negaron a Cristo totalmente, que nunca quisieron aceptar a Cristo. Ellos van a ser juntamente, porque esto fue creado para el diablo, sus seguidores, pero también ahí va a caber los que nunca quisieron reconocer a Cristo. Si usted analiza esto de una manera más directa, usted va a decir, ¿quiénes somos nosotros para que tengamos la oportunidad de ser salvos por medio de Cristo? En realidad, Dios en su soberanía pudo haber hecho polvo a todos y quemado a todos de una sola vez. Pero Dios en su grande misericordia les voy a dar una oportunidad para que a través de Cristo vengan y se salven del fuego eterno, que se salven de la condenación eterna. Entonces nosotros creemos que sí hay un castigo eterno y por eso está Cristo, para que Él los libra de ese castigo eterno. Vemos nosotros, y les he leído, las 16 cosas en las cuales nosotros creemos en Asamblea de Dios. En eso creemos, de eso nos hemos mantenido. Y si usted viene a una doctrina, si usted se sabe todas estas cosas en las cuales usted debe de creer en Asamblea de Dios, y usted sabe todo esto y lo da por sentado en su corazón, porque de todo esto hay citas bíblicas, cualquier cantidad de citas bíblicas que afirma todo lo que yo les acabo de leer. Si usted puede conseguir este reglamento local, consígalo. Y solo creo que vale 30 lempiras ahí en las oficinas de la conferencia. Consígalo. Y usted léalo y va a ver que en esto es lo que nosotros creemos. Y si usted se basa en esto, no va a haber falsa doctrina que a usted lo va a engañar, porque usted va a estar firme en su doctrina. Esto es lo que nosotros hacemos para no ser engañados de la falsa doctrina. Ya puede venir cualquiera, ya puede venir cualquier cosa a decir que por medio de eso vas a ser salvo, pero usted no se va a mover porque usted ha creído en la doctrina. Imagínese que ahorita hace como unas 3 semanas atrás, salió alguien diciendo que un pelo te sanaba. ¿Y qué cree? Miles de cristianos cayeron y creyeron que el pelo ese en medio de la Biblia los iba a sanar. Increíble. Eso es personas que no tienen una doctrina firme en su corazón y por eso están creyendo cualquier cosa. Esto creemos nosotros, y si usted se basa en eso, usted no va a ser engañado de falsa doctrina. ¿Qué hacemos para no ser engañado de falsa doctrina? Ser firme en nuestra doctrina que las acabo de leer. También tener como base nuestra creencia la palabra de Dios. Y tener una excelente relación con el Espíritu Santo es una de las cuestiones que te mantienen firmes y no te permiten ser engañado de falsas doctrinas. Como conclusión final, si no quieres ser engañado por las falsas doctrinas, afírmate en una iglesia que predique la sana doctrina, o sea que la palabra de Dios sea la palabra que manda ahí, que predique la sana doctrina, o sea basada totalmente en la palabra de Dios. Lea la Biblia a diario, ora a Dios en todo tiempo y sobre todo mejora tu relación con el Espíritu Santo.
pues Él le avisará a tu espíritu que eso no viene de Dios. Y esto yo lo he comprobado por años. Hermanos, cuando hay algo que no viene de Dios, mi corazón aquí, el Espíritu Santo en mi corazón me dice, eso no viene de Dios. Y inmediatamente yo digo, esto no viene de Dios. Y cuando comienzo a averiguar, descubro que eso no venía de Dios. Pero ¿quién me avisó antes? El Espíritu Santo. Y no me deja caer en el error. Mantenga esa relación con el Espíritu Santo. Para cualquier cosa que usted quiera hacer, para cualquier cosa que usted quiera planear, consulte con el Espíritu Santo. Dígale, amado Espíritu Santo, ayúdame en esto. Y esa relación bonita que usted tiene, lo va a defender siempre, en todo momento, de que usted vaya a ser engañado de una falsa doctrina. Que Dios te bendiga, grande y poderosamente. Quiero orar por tu vida. Si hay alguien que quiere reconocer a Cristo como su Señor y Salvador y formar parte de las asambleas de Dios, en una iglesia de asambleas de Dios, pues yo quiero dirigirte en oración ya para finalizar esta transmisión, para que tú aceptes o te reconcilies con Dios. Padre bueno, en esta hora vengo reconociendo, Señor, que soy un pecador. Vengo reconociendo que te he fallado y que te necesito. En esta hora reconozco a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Yo te pido, mi Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me hagas una nueva criatura para obedecerte y seguirte todos los días de mi vida. Creo que tú levantaste a Cristo de entre los muertos para darme vida y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted oró, hizo esta oración, ya es parte. Bienvenido a la familia de Cristo. Busque una iglesia, de preferencia Asambleas de Dios, ¿no? Porque es la iglesia que nosotros hemos pertenecido por 24 años. Y le puedo asegurar que tenemos una sana doctrina. Que Dios le bendiga grande y poderosamente. Gracias por todo este tiempo de compartir conmigo. Es la transmisión más larga que he hecho, pero tenía que enseñarles esto, porque hay muchos falsos pastores, falsos maestros, falsos doctrinas que están saliendo ahorita y que van a querer engañarte. Y yo quiero que no seas engañado, que te mantengas firme en la sana doctrina que Cristo nos enseñó. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Bendecimos a todos los que han estado conectados. Para mí ha sido un privilegio poderles servir la palabra de Dios. Les bendigo, les saludo. Después de la transmisión yo les voy a contestar porque ahorita no tengo los medios para poderlo hacer. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, para nosotros significa mucho el que usted haya estado conmigo en este tiempo. Que Dios les bendiga grande y poderosamente en este día. Y no teman, ya pronto Dios va a llevarse todo esto, ¿verdad? Ya pronto Dios está haciendo la obra. Yo creo que estas calores que han hecho ahorita con una sensación hasta de 45 grados es por un propósito. Dios está quemando todo ese virus que anda ahí en la calle, ¿verdad? Y ya después de todo este calor, Dios va a mandar una buena tormenta para lavar totalmente esto y que Honduras quede libre de todo este virus. Y que Dios haga esa obra en todo el mundo, ¿verdad? Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente. Amén.